Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. La pandemia nos obligó de forma repentina a cambiar nuestras formas de trabajo, pasando de jornadas presenciales a trabajar en remoto desde nuestros hogares. A día de hoy, con la experiencia de todo lo vivido, son muchas las empresas que han decidido apostar por un modelo de trabajo híbrido basado en la flexibilidad y la conciliación. Hoy hablaremos de los retos que supone este nuevo modelo de trabajo en cuanto a la gestión de las personas y salud laboral. Para ello, hoy nos acompaña Francisco Trujillo, profesor de la Universidad Jaume I, experto internacional en materia de desconexión digital y en derecho del teletrabajo, autor de diferentes libros y codirector de obras colectivas relacionadas con la materia. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. Hola, estoy muy bien, muchas gracias y un placer participar en este podcast que creo que es muy necesario para todo el entorno prevencionista. Muchas gracias. Pues nada, me gustaría empezar el episodio de hoy haciéndote una pregunta muy sencilla y es ¿qué hace una persona especialista en derecho del trabajo? Hablando de tecnología, ¿no? No es muy usual encontrar a personas que combinen estos dos conocimientos de una forma complementaria. Sí, así es, y creo que es porque el área del derecho del trabajo se debe amoldar a las realidades actuales, las realidades del ámbito laboral, y creo que la tecnología es un reto importante y un desafío para los que trabajamos como laboralistas y parece curioso, ¿no? que un profesional, ¿no? Un profesor investigador de universidad trate aspectos tecnológicos, pero creo que ya digo que es algo que empuja la sociedad. De hecho, en revistas de corte informático como Computer Hoy se han hecho eco, ¿no? de reportajes, por ejemplo, en la que yo, por ejemplo, tuve el placer de salir y argumentar respecto a la necesidad, ¿no? De que los derechos laborales, como es ahora el derecho al descanso o el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, pues no se vean violados con la invasión que en ocasiones produce la tecnología en el área laboral. Muy bien. A ver, sí que es cierto que todos sabemos que la pandemia nos obligó a adoptar medidas urgentes para modificar la ordenación del trabajo a domicilio al trabajo a distancia. Me gustaría saber cuáles son las obligaciones que tienen las empresas que acoge esta ley del trabajo a distancia. Bueno, las obligaciones son las clásicas, ¿no? El trabajador, aunque preste servicios de forma remoto, a distancia, tiene unos derechos como el descanso, derecho a la seguridad, derecho a la evaluación de riesgos, etcétera, ¿no? Y en primer lugar quisiera, a raíz, ¿no? de esta ley que salió publicada el mes de julio del 21, la ley 10/2021, pues bueno, se establece que en el momento en que el trabajador a distancia supera un porcentaje, un umbral, es el 30% de la jornada, ya se generan para los empleadores unas obligaciones, ¿no? Esta obligación se traduce en la redacción de un pacto, ¿no? de un contrato de trabajo a distancia, donde se establezca claramente el inventario de los medios, equipos, los gastos generados por el trabajador, el horario y las reglas de disponibilidad, que esto casa mucho con la fatiga informática que pueda tener el teletrabajador, porcentaje y distribución, en su caso, del trabajo presencial con el trabajo a distancia y, por ejemplo, también el centro de trabajo a la que el trabajador no se adscribe, ¿no? Es decir, son obligaciones que las empresas deben siempre cumplir taxativamente, pero ya digo que siempre sobrepasando el 30% de esta jornada, las obligaciones de obligado cumplimiento, evidentemente, por las empresas, que actualmente hay empresas que para no superar este 30%, pues evitan, ¿no? Este contrato de distancia. Empresas que automáticamente tienen en su plantilla a estos tipos de trabajadores, pues han de contar con estas obligaciones y como tal la inspección de trabajo está encima vigilando y controlando esta obligación. Y al hilo de lo que comentas, sí que me gustaría hacerte una pregunta un poco general, pero a la vez necesaria, y es, ¿cómo ves el futuro del trabajo al final con estas modalidades de remoto,
presencial, híbrido. ¿Qué consideras o qué piensas que se va a acabar imponiendo? Yo creo que gracias a la tecnología, el ámbito de las relaciones de trabajo, los derechos y obligaciones no deben verse transgredidos y deben aunarse, ¿no? Toda Ujú. esta transformación digital que está imperando en los centros de trabajo con la consagración de derechos, ya digo, recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, yo como ferviente seguidor de la tecnología, que ayuda mucho a optimizar tiempos, a facilitar sobre todo la tarea y aumentar la competitividad empresarial, yo creo que el trabajo presencial en centros físicos, el modo tradicional que hemos conocido durante muchos años, parece bueno, que está dejando, está en desuso, pero yo creo que hemos de ir con especial cuidado porque hay trabajos y sectores que necesitan y están obligados a trabajar en centros físicos, en centros tradicionales, por ejemplo, a nivel de la administración pública. Empresas más innovadoras, empresas con políticas de bienestar, con políticas de conciliación, bueno, hoy en día se están amoldando a esas necesidades que también demandan los trabajadores jóvenes, con generaciones muy tecnológicas, y que si las empresas llevan bien esta gestión, pueden perfectamente trabajar, ¿no? Permitir que exista un trabajo en remoto, que exista una modalidad smart working, un trabajo compartido, híbrido, y si me dan a elegir, yo siempre digo que para generar un clima favorable de productividad, ¿no? de compromiso y de tranquilidad por parte del trabajador que demanda una conciliación, yo creo que al final se impondrá una modalidad que pueda ser compartida, ¿no? Es decir, la empresa exigirá a los trabajadores unos días en la oficina y para que el trabajador también tenga una necesidad de estar con compañeros, Claro. de que evite el aislamiento, ¿no? Que no sufra este problema de tangible, ¿no? De las relaciones sociales y actuales. Pero yo creo que, ya digo, un porcentaje presencial y otro porcentaje donde el trabajador desee que esto le va a beneficiar mucho en el plano, ya digo, de la vida personal o familiar de cada trabajador. Claro. Sí, al final habrá que buscar una metodología que se acorde a todos siempre y cuando pues, podamos dar las herramientas, ¿no? Como empresa que puedan facilitarlo. A día de hoy realmente no sé si disponemos ya de datos que lo corroboren, pero con tu experiencia y conocimiento me gustaría saber cómo dirías que afecta el teletrabajo o el trabajo híbrido a los nuevos riesgos laborales. Sí, afectan lo vimos con la pandemia mundial, la Sí. pandemia que expuso, ¿no? a los trabajadores a unos riesgos, unas patologías contemporáneas que eran totalmente desconocidas, ¿no? El teletrabajo se ha visto potencialmente, se ha crecido exponencialmente en el ámbito laboral. Parece ser que ahora el trabajo a distancia, ya esta burbuja se está reduciendo, se está explotando, ¿no? Parecía que se iba a quedar el teletrabajo y la realidad es que no es así, pero ya digo, hay muchas empresas que con la gestión, con los medios tecnológicos, con una buena planificación, se han quedado en remoto y están trabajando en remoto al 100%, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas empresas, a la par de ser innovadoras, pues están sufriendo los trabajadores de forma patente unos riesgos que son de corte psicosocial y físico que son emergentes, son nuevos, y esto lo he tratado en una monografía recientemente publicada, La fatiga informática, en Momarzo, una editorial de prestigio, donde esta fatiga digital, una fatiga electrónica, los trabajadores las están padeciendo. ¿Por qué? Porque hay una disponibilidad permanente o una conectividad permanente a amplios dispositivos digitales. El trabajador cuenta con muchas herramientas siempre de propiedad de la empresa, evidentemente, no nos engañemos, todos los dispositivos digitales han de ser de propiedad de la empresa, los teléfonos móviles y tablets personales aquí no entran en juego, en teoría, y todos estos medios digitales de propiedad, repito, de la empresa, pues en ocasiones invaden descansos, invaden esferas personales donde no deberían, y esto provoca al trabajador que sufra un exceso de flujo informativo
y esto le provoca dolores musculoesqueléticos, pulgar, cuello, espalda, brazo, codo y también, sobre todo, desde una vertiente mental o psicosocial, ¿no? Porque la afectación que actualmente están sufriendo los teletrabajadores en la actual era son graves, afecta a la ansiedad, a la depresión, están aumentando el consumo de ansiolíticos, están habiendo incluso suicidios, que esto es una cuestión gravísima, y esto puede desencadenar a la larga enfermedades que suponen un coste importante para las empresas, un aumento de rotación, unos niveles de absentismo importante, y creo que todas estas empresas innovadoras que tienen teletrabajadores en su plantilla han de respetar la ley de prevención, como siempre, y han de evaluar nuevos riesgos, como digo en mi monografía, el de la fatiga informática, ¿no? El trabajador ha de saber desconectar, ha de tener herramientas para desconectar, porque el mejor freno, el mejor protector frente a este tipo de fatiga electrónica es básicamente el ejercicio del derecho a la desconexión digital. Sí, es que además en estos últimos años ya hemos visto las primeras sentencias relacionadas con la falta de desconexión digital, ¿no? Es decir, tenemos varios pronunciamientos de tribunales por uso de WhatsApp personal en comunicaciones laborales fuera de horario o acoso digital. No sé si si has escuchado o has podido tener alguna opinión sobre todo esto. Sí, en efecto, ya están habiendo pronunciamientos judiciales donde se establece que estas herramientas no deben transgredir normas. Estas herramientas han de ser de propiedad de la empresa y se está poniendo de relieve, ¿no?, en la jurisprudencia cómo el derecho se debe garantizar, las empresas deben redactar políticas internas de desconexión, han de establecer acciones de formación y de sensibilización sobre un uso saludable, un uso coherente dentro del tiempo de trabajo exclusivamente, porque el trabajador no trabaja fuera de su tiempo. El tiempo de trabajo corresponde al trabajador, a su esfera personal, no ha de prestar servicios, en teoría, ¿no? Salvo que existan reglas de disponibilidad o acuerdos de sistemas de guardia, etcétera, ¿no? Pero en principio estas sentencias determinan que el ejercicio de la desconexión digital únicamente opera en estos tiempos y que se deben tratar estas enfermedades de corte psicosocial 2.0, porque el burnout, el ciberacoso, la fatiga tecnológica, como dice la normativa, se están manifestando, y afortunadamente la jurisprudencia es consciente, los jueces fiscales, de estos derechos, y esto empuja a que los trabajadores no tengan ningún tipo de miedo a las represalias y que puedan interponer demandas, ¿no? Porque existen casos favorables para trabajadores en los que están recibiendo WhatsApps de forma abusiva, fuera del tiempo de trabajo, están viéndose, perjudicados en términos de conciliación, y afortunadamente hay sentencias favorables para trabajadores en este sentido. Sí, bueno, quizás hablando de abogados o magistrados sí que están a la orden del día, ¿no? A la hora de tratar estos casos, y son conscientes y están preparados. Pero sí que me gustaría plantear la posibilidad de saber si el empleado realmente es conocedor de estos derechos digitales y si hay una garantía, ¿no?, que se los avale. Sí, los abogados, magistrados, fiscales están constantemente informados, preparados, formados, se actualizan constantemente de todos los retos, ¿no?, y de todos los conflictos laborales, y la prolongación de la jornada es uno de los retos más importantes, porque hay trabajadores que se les presupone una disponibilidad 24/7 cuando no la han de tener, ¿no? Y estos magistrados fiscales, ya digo, gracias a la doctrina laboralista, gracias, por ejemplo, a los manuales que están surgiendo, ¿no? Yo soy, dentro de mi humildad, ¿no? Yo tengo ya dos libros, uno es sobre desconexión digital, donde abordo el derecho de forma integral, y otro sobre un riesgo emergente, ¿no?, como es el de la fatiga informática. Y creo que todos estos ejemplares, manuales, esta publicidad que se está dando a nivel de prensa, a nivel de redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, que no me canso de publicar a este respecto, creo que puede provocar a los trabajadores una conciencia, ¿no?, una formación, una sensibilización también para pequeños empresarios,
y que estas personas que gestionan a trabajadores pues bueno, sean conscientes de que existe la Ley Orgánica de Protección de Datos, la ley que hemos hablado antes del trabajo a distancia, que formen, que sensibilicen, que sean bien asesorados. Existen graduados sociales, existen abogados laboralistas de importantísimo valor y que estas personas pues bueno, trabajen la tecnología, trabajen también la salud digital y que hagan y que protejan, ¿no? a la parte más débil de la relación laboral, que no es otra que es el trabajador. Un trabajador, como siempre digo, descansado y sin signos de fatiga es un trabajador muy productivo, contento, feliz, tendrá una retención la empresa y siempre se verán beneficiados de modalidades de desconexión y de políticas donde la fatiga sea algo propio del trabajo, porque hay trabajos que son fatigosos, el trabajador sufre fatiga, pero siempre en tiempo de trabajo, ¿no? Nunca ha de sufrir fatiga fuera del ámbito laboral. Claro, es lo que decimos, esta modalidad de trabajo híbrido sí que es cierto que puede ser favorable, ¿no? Puede favorecer a la flexibilidad, tanto como a conciliación, incluso aumentar la productividad. No obstante, sí que me planteo, ¿no? A veces si existen instrumentos jurídicos que realmente garanticen esta afirmación. ¿Y cuáles, en este caso, cuáles serían? Sí, muy buena pregunta. Es decir, parece ser que los beneficios de los trabajos en remoto, ¿no? A distancia, por medio de modalidades VPN, por medio de intranet, por medio de dispositivos digitales o herramientas telemáticas, parece ser que provocan, ¿no? al trabajador un beneficio social en términos de conciliación, en términos, por ejemplo, de ahorro de costes, también se ayuda disminuye la contaminación, es decir, hay muchísimas cuestiones, ¿no? favorables dentro del trabajo híbrido, trabajo a distancia, teletrabajo. ¿Qué ocurre? Que estas cuestiones que son favorables tienen a la par esta flexibilidad que también decías, que ayuda también a la flexibilidad horaria, provoca a la par una especie de moraleja, ¿no? Es decir, si se le dota al trabajador de flexibilidad, parece ser que también se le está empujando o incitando a que esta flexibilidad le permita al trabajador trabajar cuando desee, y esto puede ser también una contrapartida, ¿no? Porque puede generar también al trabajador que presta servicios las 24 horas, pues le está cobrando solo 8 horas al día, ¿no? Y hay instrumentos jurídicos para garantizar límites a la jornada, ¿no? Que la flexibilidad horaria no va ajena a los descansos semanales, a los descansos ininterrumpidos de día y medio, a los descansos entre jornadas de 12 horas. Yo creo que hay instrumentos para garantizar que exista flexibilidad y también que exista respeto al estatuto de los trabajadores y que el trabajador, en definitiva, y la empresa se vean beneficiados de un mayor nivel de conciliación, incluso con jornadas semanales de 4 días. Puede darse, existen nuevas fórmulas de trabajo que siempre han de ir a la par, ya digo, de derechos que son básicos y pilares fundamentales, como es el derecho a la integridad física y mental. Bueno, es que realmente podemos afirmar que el teletrabajo ha venido para quedarse. No obstante, sí que es cierto que es una forma de trabajo que ya se regulaba en el Estatuto de los Trabajadores desde hace años. Pero bueno, estaremos de acuerdo todos en que al final la pandemia provocó esta aceleración tanto a nivel organizacional como legal. Sí que es cierto que, bueno, actualmente estas modalidades quizás tienen más cabida mayoritariamente en los sectores públicos regulados. Y no sé, ¿en qué crees que hemos fallado? ¿Por qué crees que finalmente acaba siendo así? Bueno, yo creo que a todos les vino de sopetón, ¿no? De súbito esta pandemia, esta necesidad de seguir prestando servicios, esta necesidad de que la economía surgiera y se mantuviera pese a la pandemia mundial de la COVID-19, y esto al legislador nacional, también incitado, ¿no? por voces comunitarias e internacionales, afortunadamente publicó en primer lugar un Real Decreto Ley, luego una ley de trabajo a distancia, que si bien es cierto, como señalabas, ya venía recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues ya existe mayor protección y garantía para que las empresas se amolden a estas modalidades, cumplan con sus
sus obligaciones, los trabajadores conozcan sus derechos en esta ley del trabajo a distancia. Sin embargo, creo que la normativa todavía no es del tono que debería ser. Yo, en los estudios y en la actualización de la doctrina, de las lecturas que he podido tener y también, en la que también he podido trabajar con motivo de mi investigación, parece ser que el sector público, que tiene muchas herramientas, muchos recursos humanos y materiales, bueno, parece ser que hay trabajos donde es 100% en remoto, también empresas, pero que, como he avanzado anteriormente, parece que vino a quedarse el teletrabajo, pero no ha despegado como se esperaba. Quizá por la falta de ajuste y la falta de recursos por parte de empresas pequeñas. En España el 90 y pico por ciento, 90 largo, son pequeñas empresas que no tienen medios y necesitan incluso bonificaciones para digitalizar su centro de trabajo, y las empresas pues no firman este acuerdo, este pacto del trabajo a distancia, no hacen llegar a sus trabajadores este 30%. Yo creo que hemos fallado, el legislador ha fallado en la legislación, y también no es que hemos fallado, sino que también el tejido productivo español todavía no está acomodado, ¿no?, a esta tecnología y este acople a los trabajos en remoto. Sí, completamente de acuerdo contigo. Además, sí que es cierto que, enfocando un poco más hacia el ámbito de la prevención, ¿no? Los técnicos al final están gestionando todos estos entornos en trabajo a remoto. Sí que es cierto que me gustaría saber cuáles consideras que son los puntos más críticos, ya que al final la mayoría de las checklists de evaluación pues se centran bastante en el diseño del puesto de trabajo, pero no se acaba de contemplar del todo quizás lo que es el riesgo a la hiperconexión que comentabas anteriormente o a la pérdida del sentimiento de pertenencia. Sí, así es. Los técnicos de prevención, los servicios de prevención ajenos, propios, mancomunados, los delegados de las empresas, bueno, tienen herramientas para gestionar los riesgos de corte psicosocial. Han existido desde hace muchísimos años. No son riesgos invisibles, pero con una presencia latente en los centros de trabajo, que provoca en muchas ocasiones dificultades para evaluarlos y adoptar medidas eficaces y en consonancia, ¿no?, con los riesgos que se han evaluado. Y los checklists, estos cuestionarios, estas entrevistas, estas metodologías, bueno, yo creo que pueden evaluar el riesgo de fatiga informática, la hiperconectividad, la conectividad permanente, y estos checklists se han de ampliar, han de contar con mayores números de ítems, con una mayor diversidad a la hora de que el trabajador responsable, no, perdón, el empresario responsable tenga un diagnóstico de la situación. Estos checklists han de adoptarse de forma constante, han de ajustarse al diseño del puesto, al sector, también al tipo de trabajador, porque no es lo mismo un teletrabajador que un oficinista clásico, ¿no? Un trabajador, por ejemplo, que tenga sistemas de guardias, un trabajador potencialmente más sensible a sufrir los riesgos de la hiperconectividad, y creo que han de abordar, ¿no?, todos los prevencionistas en estos checklists. También han de utilizar y hacer uso de las cláusulas de los convenios colectivos, de las políticas internas, de los códigos de buenas conductas sobre un uso razonable, y todo ello ha de provocar que los trastornos psicológicos, los trastornos físicos, musculoesqueléticos, pues bueno, gracias a estos checklists no se vean perjudicados. Si surge algún tipo de signo de trastorno, de fatiga, el checklist quizá lo puede avisar, ya se pueden adoptar medidas, y yo creo que estas medidas siempre son, como digo en mi último libro, de corte innovador, de corte informático. Es decir, con muy poco esfuerzo y muy poca inversión, las empresas pueden medir, evaluar a través de checklists, a través de medidas informáticas, el riesgo de fatiga, y creo que el retorno de esta inversión es inmediato en términos de beneficio económico y empresarial. Por tanto, en conclusión, ya digo que la evaluación de riesgos y la posterior planificación de la actividad preventiva ha de tener en cuenta dispositivos digitales, porque hay un uso exacerbado, y las empresas y trabajadores han de ser sensibles y concienciadas sobre la necesidad de formar y sensibilizar, ¿no? Porque en definitiva el trabajador ha de ser consciente de los riesgos a los que se enfrenta, y yo creo que incluso tiene un deber de autoprotegerse
aparte de que la obligación primordial siempre es del garante de la seguridad, no que no es otro que la empresa. Bueno, sí que es cierto que al final yo creo que estos nuevos procesos han ido como introduciendo nuevas brechas, ¿no? En cuanto a la digitalización de procesos o a la virtualización de los entornos de trabajo, ¿no? Al final nos encontramos que existe una alta tasa de precariedad en el mercado laboral y sí que me gustaría conocer un poco cuál es tu opinión en cuanto a este escenario. ¿Crees que realmente esta digitalización que se está implantando en las empresas ha introducido o ha engrandecido, mejor dicho, ciertos problemas que quizás anteriormente no existían? Sí, la tecnología puede tener factores, pues su uso, ¿no? Exacerbado y su falta de gestión en el área de las relaciones laborales puede ser un signo de precariedad laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tecnología que potencia nuevos riesgos, nuevas patologías, la fatiga informática que señala el legislador. Y yo creo que estas patologías derivadas del estrés es un signo de la precariedad. La precariedad no solo son bajos sueldos o poca estabilidad, la precariedad también se demuestra en la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que esta digitalización de procesos han de tener siempre en cuenta pues bueno, que el trabajador tenga unas mejores condiciones de trabajo, que estas plataformas digitales impulsadas, ¿no? por empresas muy innovadoras, bueno, siempre tengan en constante, ¿no? pensamiento, ¿no? los empresarios de que los trabajadores con este uso de tecnología constante, continua, pueden sentirse agotados, hastiados, fatigados, ¿no? por esta digitalización. Y esto es un signo de la precariedad laboral, de la economía en la que nos encontramos. Y ya digo, los empresarios han de cambiar su expectativa de respuesta hacia los trabajadores y yo creo que han de ser conscientes de que los trabajadores no tienen por qué tener una disponibilidad 24 horas al día durante los 7 días. Y al final, en cuanto a los perfiles más técnicos de prevención, sí que me gustaría saber, bueno, qué herramientas, ¿no? podemos ir implantando ya, tanto a medio como a largo plazo, para poder avanzarnos, ¿no? a estos escenarios y con estos nuevos riesgos que finalmente estabas comentando. Sí, bueno, para evitar este desajuste entre tecnología, Mm. transformación digital y las condiciones de trabajo, pues bueno, yo creo que los empresarios, en conjunción con sus técnicos, ¿no? de prevención, con sus delegados, con sus comités de seguridad y salud en el trabajo, pues bueno, deben identificar claramente estas nuevas patologías 2.0, los factores que los desencadenan y han de prestar atención, como siempre digo, a los riesgos de corte psicosocial y ergonómicos porque los trastornos musculoesqueléticos también vienen derivados del exceso, de la prolongación de la jornada. ¿Sí? Y al margen de todas estas cuestiones, yo creo que los trabajadores han de ser una parte activa de su propio bienestar, no han de ser una parte pasiva. La parte activa siempre es del 100% del empresario, pero no nos olvidemos que el trabajador en muchas ocasiones, por una falta de formación personal, ¿no? Mm. O por una falta de conciencia o de sensibilización, pues es empujado también por la precariedad laboral, ¿no? Un trabajador tiene miedo a ser despedido y por ello va a aceptar demandas laborales a deshoras. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder el empleo, ¿no? Pero yo digo que las empresas que respetan las condiciones de trabajo son garantistas, tutelan al trabajador, hacen una función tuitiva. Yo creo que no los desprotegen de la fatiga electrónica y los instrumentos que les doten, ¿no? Las herramientas tecnológicas, siempre les ayudarán a aumentar la productividad, la prevención de riesgos siempre estará respetada y ya digo, esta patología que es una patología para el futuro, pues bueno, a través de estos medios, a largo plazo y a corto plazo, las empresas pueden aunar, ¿no? Tecnología con una mejora de la prevención de riesgos. Muy bien. Bueno, sí que me gustaría, para ir finalizando, a día de hoy podemos obtener información de muchísimas fuentes, podemos leer, podemos ver vídeos, podemos buscar en Internet, pero sí que con tu experiencia y trayectoria, no sé si tienes alguna recomendación en cuanto a
algún libro o algún, no sé, algún webinar, algo que te haya resultado de mucho interés, ¿no? En cuanto a la materia que estamos comentando de la desconexión. No sé si tienes alguna recomendación que quisieras hacer para poder estar un poco más familiarizados con la actualidad de este tema. Sí, bueno, pues hay muchísimos manuales, incluso novelas, libros que hablan, ¿no? Traducen, ¿no? Todo esto que estamos hablando a nivel, ¿no? A nivel incluso para que los responsables de la prevención de riesgos, pues bueno, incluso lo puedan tratar y leer, ¿no? Tenemos a un filósofo coreano que siempre menciono, Byung-Chul Han, donde habla de las depresiones, de la superproducción, del ámbito del teletrabajo, la fatiga por Zoom, ¿no? Esta fatiga por videoconferencias, y recomiendo, ¿no? Recomiendo como filósofo Byung-Chul Han, su manual, La sociedad del cansancio, es un libro que altamente recomendable, donde yo creo que habla de la realidad, ¿no? Del mercado laboral actual, como habla de que existe una superproducción a costa de un superrendimiento del trabajador, ¿no? Y que prácticamente el trabajador se ve empujado a autorrealizarse y a autoexplotarse, ¿no? Y esto, evidentemente, lo trató en mi libro sobre la fatiga informática, que es otro libro que recomiendo a los oyentes del podcast, porque, ya digo, este libro y tanto el publicado por Marzo se aportan soluciones, herramientas, instrumentos y medidas, ¿no? Para combatir estas nuevas patologías propias de la era digital. Y ya para finalizar, sí que me gustaría que nos hicieras como un breve resumen de todo lo que hemos comentado en este episodio, lo más destacado que quisieras decir. Bueno, pues primero la salud, el Ujú. bienestar laboral, luego ya viene el trabajo, luego ya viene la tecnología, la digitalización y el trabajador ha de ser consciente de desconectar para poder conectarse. Los teléfonos móviles necesitan una recarga y yo creo que el trabajador también necesita una recarga de descanso, un descanso efectivo, sus 12 horas, sus 8 horas de sueño, que no tenga ningún tipo de perturbación laboral, ninguna demanda laboral por parte del empresario y que si tiene algún tipo de problema porque se le está fatigándose electrónicamente, le incito a que acuda a la inspección, que se atreva a denunciar porque es un derecho consagrado y no va a tener ningún tipo de represalia, porque básicamente el trabajador está demandando, exigiendo el cumplimiento de una normativa que es básica para su salud y su bienestar laboral. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por estar hoy aquí en nuestro podcast y gracias a todos los que nos escucháis una vez más. Os esperamos en el próximo episodio de Rebeldes de la Prevención. Que tengáis un muy buen día. Un abrazo, un saludo.